El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 28 de julio del año 2026. La frase del día. Hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismos. Hermann Hesse. Don Steven Arce, lo veo con una camiseta muy bonita. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, querido César Augusto. De Gales. No hay mucho fútbol en Gales. Y no muchos en Colombia compran camisetas de Gales. No, pero pues había que aprovechar la oportunidad del Mundial para comprar ¿Era las una camisetas. ganga o simplemente la encontró? No, me gustó, me pareció una camiseta bonita. No hay mucho fútbol, pero lo que sí tiene Gales son camisetas muy bonitas. Muy bonita, una camiseta. Los ingleses, los británicos siempre han tenido muy buenas camisetas. Como muy clásica, muy retro. Sí, Sí, Escocia, sí. ¿Cuál es el jugador Inglaterra. ¿Cuál es el jugador de Gales más grande que usted haya visto? El más espectacular. El del Real Madrid, ¿Cuál? ¿Gareth Bale? Gareth Bale. Yo me quedo con Ryan Giggs, por ejemplo. Bueno, no, Ryan Giggs fue Fantástico. súper espectacular. Multi- Y creo que es el jugador histórico más reconocido en el fútbol de Gales. Sí, señor. Bueno, don Steven, tremendo escándalo. Armó Alberto Suárez en un break. Sí, el podcast de... El podcast de Nicolás Luisa y de Londoño y de Luisa. Nicolás, Sí. efectivamente, un podcast muy bueno, extraordinario. Tuve la posibilidad de estar ahí en algún momento. Sí, la vi Muy el chévere, capítulo. muy chévere, lo hacen bien, además llevan más de 100 capítulos, muy bonito Chévere, sí. podcast. Y volvió a armar un escándalo grande, yo diría que con una intención sana, de sacar un poco en limpio a John Hader Durán tras lo que sucedió aquel 7 de julio cuando Colombia empató con Perú 0-0. Último partido de John Hader Durán en selección. Nunca más volvió. No, nunca más volvió, aunque quedó incluido en la lista de 55, que era además como un principio de recuperación del jugador y del rescate de un jugador que se estaba medio perdiendo por una serie de escándalos y de malos comportamientos y de actuaciones que no eran las más recomendables en los diferentes equipos donde jugaba. Alberto Suárez da una declaración, repito, tratando, pienso yo, de suavizar la cosa con Durán Sí, en porque la a ver, selección Colombia. la gente tiene en su cabeza y en su imaginario que pasó algo ese día. Y que ese día hubo golpes entre jugadores, algunos jugadores y John Hader Durán. Y que además hubo una afectación indirecta, no directa, indirecta, hacia el técnico Lorenzo. Entonces, él quiso, matizar, darle contexto a ese supuesto hecho que ya Lorenzo y otros han negado. Mire, desde anoche cuando Luisa me mandó el short del audio y el video de Alberto Suárez, me di a la tarea de seguir investigando sobre el tema. Ya lo había hecho eso fue ¿cuánto? Hace un año, ¿no? Sí, más o menos. Hace un año más o menos, un poco más de un año. Ya me había dado a la tarea de investigar, conocí 3 opiniones de gente que estaba ahí. En el camerino de Colombia había 40 personas. 40 personas. Estaban los 26 jugadores, estaba el cuerpo técnico del equipo colombiano, estaban directivos y funcionarios de la Federación Colombiana de Fútbol. 40 personas. Tengo el testimonio de esas 3 personas que consulté hace un año, pero me di a la tarea de consultar otras 4 completamente independientes, incluyendo 2 jugadores de fútbol de la Selección Colombia. Ojo pues, 2 jugadores de fútbol. Y todos niegan lo que Alberto Suárez dice le contó Durán. Pero para que podamos entender este tema, vamos a ponerlo en contexto y vamos a recordar qué pasó después del partido frente a la selección del Perú, que se jugó mal y terminó 0-0. Uno entiende que lo más lógico era haber analizado el partido desde lo futbolístico, pero salió un trino de un colega, de un periodista, que armó el escándalo. Todo el mundo lo tomó como cierto, lo difundió y resulta que era completamente falso. El periodista es Paolo Arenas y en su momento escribió en su cuenta de X lo siguiente: Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros.
Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y lo zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. Es decir, él dice que hubo un forcejeo entre Lorenzo y Durán, que hubo una pelea de Durán con James, que James se fue al suelo y que tuvo que intervenir Lerma. Eso fue lo que en su momento se escribió y todo el mundo le dio difusión. Y lo dio por hecho. Y mucha gente lo dio por hecho y lo creyó. Posteriormente hablaron los protagonistas. Entre ellos, John Hader Durán. Esto fue lo que dijo John Hader Durán tras abandonar la concentración de Colombia y ser preguntado por el hecho. Ninguna, la verdad. Nadie habló con nadie dentro. La verdad pienso que también tienen que parar un poco porque está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado. Entonces el periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad, porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. Nadie quiere empatar, nadie quiere perder, todos queremos ganar, pero tampoco hay que inventar un poco más de lo que pasa, porque nadie aquí pelea con nadie, somos un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad tampoco de hacer. Desmentido completamente. Eso fue lo que dijo Durán y lo desmintió completamente. Luego le preguntaron a James Rodríguez en el vestuario también tras lo sucedido y esto dijo James Rodríguez. Se habla de una discusión en el camerino con algunos jugadores, se dice a través de las redes también. ¿Qué decir de eso? ¿Hubo algún inconveniente entre ustedes? No, es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se dice es totalmente falso. Yo creo que al contrario, yo creo que tenemos que estar unidos todos y dejar de meter, bueno, como se dice, tanta mierda, ¿no? Bueno, eso fue lo que dijo James, desmintiendo también la situación. Lo desmiente públicamente después Ramón Yesurún, el presidente de la federación, y el propio técnico Néstor Lorenzo. Y luego lo desmienten otros jugadores. Lo desmintió Lerma, lo desmintió Davinson. Hay varios jugadores que desmienten lo sucedido. Recurrí a varias de las informaciones periodísticas de la época, 6 de junio del año 2025. Y tomo una, la de NTN 24. NTN 24 dice lo siguiente. Según han informado los periodistas Paolo Arenas y Carlos Antonio Vélez, tras el final del juego en el que la tricolor empató con Perú, algunos jugadores se vieron involucrados en una pelea en el vestuario. El protagonista de todo, John Hader Durán, quien según las versiones habría discutido fuertemente con el entrenador de la Selección Colombia y sus compañeros James Rodríguez y Jefferson Lerma. De acuerdo con Arenas, Durán ingresó al camerino insultando y manoteando y relatan lo que sucedió y lo que escribió Paolo Arenas en el Trino. En la intervención, James habría terminado en el suelo, mientras que el jugador del Crystal Palace habría golpeado al joven futbolista. Carlos Antonio Vélez aseguró que una pelea en el vestuario y el cabaret en el que se ha convertido el hotel de concentración. Eso quedó así. Y todo el mundo sí, pasó algo, pero la verdad es que, por lo que averiguamos en su momento, lo que pasó, sí, hubo una discusión con Durán, pero no hubo ni golpes, nadie se fue al piso, y menos una pelea, pues, a trompada limpia, como algunos periodistas trataron de manifestarlo. Ayer, en un break, Alberto Suárez dijo lo siguiente. Él lo acusan de un evento en el camerino que yo le dije la última vez que vino, hace como mes y medio, le dije, ¿eso es cierto? Me dijo, no. Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el técnico me dijo, y el profe me agarró por detrás, pero yo no sabía que era el profe y yo molí en los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarrara y era el profe y claro, el profe cayó.
Pero no era... Pero no ha sacado un revólver a nadie, no han cogido haciendo disparos. Bueno, aquí hay dos cosas. Lo primero es que según la declaración de Alberto Suárez, si lo que le dijo Durán es cierto, pues no pasó nada. Simplemente una discusión, manoteó. No, pero sí, pasó algo que... Bueno, por eso, pero hubo una discusión... Sí pasó algo que se había negado. Pero no fueron... Y es que al técnico de Colombia sí hubo un empujón indirecto, como dije, indirecto, porque él no sabía que era el profe el que estaba detrás de él. Sí. Y también fue un poco, como dice Alberto, tratando de quitárselo de encima. Lo tumbó. Que él se cae. Por eso es lo primero que dice Durán. Y lo segundo es que resulta que por las averiguaciones que he hecho con personas que estuvieron ahí, que las aumenté de ayer a hoy, eso no pasó. No cayó Lorenzo, ni el tema fue cómo supuestamente John Hader Durán se lo dice al técnico Alberto Suárez. A mí me cuesta creer eso. Sí, pero yo no creo que Alberto Suárez tenga necesidad de ir a una entrevista a inventarse cosas. Pero mire, esto solo lo Mucho resuelve... más que él tiene una relación muy cercana con Durán. Pues sí, pero lo había criticado a Durán. Sí, él lo criticó hace como 6 meses. Sí, pero a ver, más allá de eso, Steven, aquí hay un tema que es mucho más complicado, porque es que con la gente que hablé, incluso con un jugador de la Selección Colombia, me decía, es muy grave, si eso es cierto, si eso lo dijo Durán, realmente es muy grave, porque está metiendo una mentira, repito, si es cierto lo que según Alberto Suárez le dijo John Hader Durán, está metiendo una mentira donde involucra al director técnico y eso no pasó. Eso ahora, no sucedió. Partamos no cayó base. Lorenzo, ahora, ni nadie lo empujó, César, ni lo golpeó. Partamos de la base que en un camerino pasan este tipo de situaciones. No que el técnico se caiga, ¿no? No, pero que los jugadores entre ellos se increpen un poco. Ah, no, eso pasa permanentemente. Eso pasa mucho. Después de cada derrota hay una discusión. Yo le quiero recordar que después de cada derrota. Florentino Pérez hace 1 mes y medio, 2 meses, dijo que él durante toda su presidencia, que ya lleva muchos años en ella, ha visto año a año pelea entre los jugadores. Siempre que lo pasa. raro sería que no se pelearan. Claro, eso es normal, eso es absolutamente normal. Sí... Y hay discusiones. Lo que no puede haber es puños y golpes como se dijo inicialmente. Que ahora, había habido una pelea. Lo que sí sería reprochable, aunque pues el señor Suárez dice que fue sin querer queriendo, es que el técnico no, pero ¿cómo que involucrado? sin querer queriendo? ¿Usted cree que Durán, si lo que dice según Suárez se lo dijo, fue sin querer queriendo? Pues es que él sin dice querer que empujarlo, pero queriendo empujarlo. Pero es que él dice que estaba de espaldas. No, pero a ver, aquí hay un tema que es mucho más complicado. Y es que la gente que estuvo presente en el acto dice que lo que afirma Alberto Suárez le contó Durán no es cierto. Entonces quedaría Durán como mentiroso. Y si Durán está diciendo una mentira, ahí sí la situación en Selección Colombia se le complica demasiado. Mire, cuando Durán estaba en el Aston Villa, no sé si usted lo recuerda, salió un video donde se hablaba exactamente de lo mismo, de que John Hader Durán había agredido a Unai Emery, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Salió un video, el video lo publicaron, se armó un escándalo. Pero el video no mostraba una El video no agresión. mostraba mucho, pero los medios británicos, los medios ingleses, hablaban del video donde Durán mostraba su disgusto con el entrenador y hablaban de que lo había golpeado. Y resulta que eso tampoco sucedió. Eso nunca se pudo comprobar, nunca se pudo establecer. El tema pasó normal y el técnico siguió utilizando a John Hader Durán en la formación del Aston Villa. Lo que sí me preocupa es que sigamos con chismes, sigamos con mentiras. Mire, después de la eliminación de Colombia en el Mundial, un periodista colega nuestro salió con una información que es absolutamente errada y mentirosa, completamente mentirosa, y no lo quiero mencionar como para no ir mucho más allá, que había conflicto en la selección, que se partió, que hubo enfrentamientos, que lo uno, que lo otro, y eso no sucedió. Ahora, si hubo eso, tristeza enorme en el camerino. Si eso sucedió, fue un hecho mitad, por supuesto, provocado por Durán, mitad accidental. Tampoco me parece el escándalo de la vida, pues, si hubiera sucedido, no me parece tampoco el escándalo más tenaz de la vida. Si sucedió como lo contó Suárez, pues debieron una cosa haberlo normal, aclarado. Una cosa normal. Ahora, si porque sucedió... Es que, si no se aclara,
termina pasando esto. Pero Termina ¿sabe qué pasó, pasando Steven? Que hay verdades a medias, termina todo el mundo haciendo conjeturas y ahí es donde viene lo que usted dice, el chisme. No, y la deformación de los Pero, hechos. pero de entrada me parece también complicado decirle a Alberto Suárez que no tiene ninguna razón. No, pero pues es que nadie le está... Si se lo contó Durán... Nadie le está diciendo a Alberto Suárez que no tiene razón. Estamos diciendo que si lo que le contó Durán es cierto, el problema es de Durán. Bueno. Porque todo el mundo dice, los que hemos consultado, que eso no pasó así. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Si hubiera sido como lo cuenta Alberto, como según él se lo contó Durán, pues lo más fácil hubiera sido contarlo como sucedió. Claro. Y chao, y no hubiera pasado nada. Mire, fue un accidente. Un accidente, se echó para atrás Durán, tumbó al entrenador y cayó. Pero resulta es que el entrenador no cayó. Y en ningún momento el tema pasó más allá del reclamo y la protesta y el enfrentamiento que tuvo Durán con un jugador y se metió un tercero. Si hubo un enfrentamiento entre jugadores y el entrenador nunca pasó, ¿a son de qué meten al entrenador en ese? No, en por ese eso. bochinche? Ahora, lo que pasa es que aquí, queriendo hacer más, de pronto se hizo menos. Yo entiendo que la declaración de Alberto Suárez es protegiendo un poco a John Hader Durán, pero si lo que Durán supuestamente, y por lo que dijo Suárez, se lo dijo y es mentira, pues el tema se complica. Ahí sí se vuelve mucho más grave, porque uno no puede salir públicamente o con amigos o con terceros a decir cosas que no sucedieron y que involucran a una persona como el entrenador de la Selección Colombia. Muy triste que pasen estas cosas y que sigamos recabando en un tema que no debió pasar más allá de lo que realmente sucedió. Así se haya agrandado a través de un trino, a través de comentarios, y que algunos activistas del micrófono hayan tratado de aprovechar para generar caos y conflicto en la Selección Colombia cuando no ha sucedido. Pero bueno, pasan esas cosas, don Steven, y habrá que ver qué sucede. Ahora, aquí yo también... solo hay una cosa que hay que hacer, y es preguntarle a Durán si le dijo eso a Alberto Suárez. Ahora, yo también los invito a que también dejemos de darle tanto drama a las cosas que no merecen el drama. Sí, está bien. Es decir, si pasó, ok, si no pasó, ok, ya eso pasó hace año y pedazo. Esperemos que Durán se comporte esta vez como profesional en Benfica. Si hay que llamarlo por méritos deportivos, se llama, si no, pues no. Pero sigamos, porque es que qué drama, que sí pasó, que no pasó, que esto y Sí, que no, lo ese otro. tema ya hay que Pues abandonarlo. es que no abandonarlo, pero hay que preguntarle a Durán No, sí, si está le bien, dijo está bien. lo que Pues dice porque se Alberto revivió Suárez el le tema, dijo. pero... Porque se revivió el tema. Y también a las directivas del fútbol, tranquilo, esto no le quita prestigio al fútbol colombiano. No, son cosas, como digo, el señor Florentino Pérez, el dirigente más importante del mundo, creo yo. Sí, sí, Incluso, sí. no sé si más que Infantino, pero el No, presidente más que Infantino del no, Real Madrid, pero sí a nivel de clubes es el más importante. presidente del del mundo. Real Madrid, ese señor dijo: toda mi vida he visto peleas entre jugadores, Mire, y lo raro es que no pasara, que yo- fue cuando ocurrió lo de Valverde con Tchouaméni, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que Por supuesto, se pues, empujaron. Usted no vio aquí la raja en la... Se empujaron y cayó Tchouaméni y se rompió la Ahora, frente. yo no estoy promoviendo la violencia en el fútbol, ¿no? Por si acaso tampoco. Sí, sí, no. Pero No hay que entenderlo mal. Estoy diciendo que pasa, Pero mire, no que debería pasar. Steven, yo les conté aquí, se los conté en algún momento en El Pulso, que transmití en vivo y en directo en un entrenamiento antes del partido frente a Suiza de la Selección Colombia en los Estados Unidos, una pelea a golpes, jab de izquierda, jab de derecha, gancho de izquierda, gancho de derecha, entre Harold Lozano y Freddy Rincón. La transmití en vivo para Caracol, en directo. A los 2 días estaban juntos. Harold Lozano fue titular en el partido siguiente, metió uno de los goles, el otro fue de Carepa Gaviria frente a la selección de Suiza, y después los dos estuvieron en el Campeonato Mundial de 1998. Sí, pasa. O sea que Y pasa, sucede, o sea, pasa. a mí me contaron una cosa de un equipo de ciclismo. O sea, pasa en el ciclismo. No, pero usted no lo pasa en vio el fútbol, en la que serie hay de un montón Movistar. de tipos. En la serie de Movistar con Nairo Quintana, lo que pasó con... Sí, claro. Ay, se me fue. ¿Cómo No se con llamaba Valverde, sino... No, con Valverde. Bueno, con Valverde hubo conflictos, pero también con otras Sí, personas. hubo varios conflictos. Eso pasa en todas partes. Y lo mejor es echarle tierra. Pero es normal Eso sí hay también. que preguntarle a Durán. Los seres humanos tenemos momentos donde tenemos conflictos y se resuelven. Sí, de acuerdo. Hay que ¿O no? preguntarle a Durán y seguir adelante porque estamos
en una nueva vida, en un nuevo proceso de De selección. acuerdo. Colombia. Oiga, me deja invitar a la gente al canal de YouTube de Pero por supuesto. Caracol Radio, porque es que ya que llegó César Augusto tenemos corrientazo pendiente. Tenemos corrientazo pendiente, entre otras cosas no hay ganador todavía. No, pero lo vamos a sacar este mes. Lo vamos a sacar, vamos a Pero estar. tenemos que ponernos al día en la polla. Sí, pero ya nos vamos a poner con la próxima jornada. ¿Qué, la jornada qué 2, es el y- corrientazo para los que están llegando? Sí. César Augusto, yo vamos a un restaurante con usted, fiel oyente, o la audiencia también, video del Pulso del Fútbol. ¿Qué tiene que hacer? Ingrese al canal de YouTube de Caracol Radio y diga, quiero ir al corrientazo del Pulso. Oiga, y es nos un vamos a planazo, es un plan. Uy, el último en Kennedy fue muy bueno. El último de Fafá, En Kennedy, ¿En Don allá Jorge? en Don Jorge, Uy. echando chicharrón, morcilla. echando, no, Uf, por buenísimo. Dios, un sitio Qué maravilloso. delicia. Bueno, una pausa y seguiremos en el Pulso. ¿Quién tuvo la solución? Vamos a leer correos porque ayer nos quedamos cortos en los correos. Sí, señor. Pero hay varias noticias. Primero, el Bayern Múnich, a través de su director ejecutivo, que se llama Jan Christian Dressen, que fue el que llevó, el que hace el contrato de Lucho Díaz al Bayern Múnich, desmintió que el jugador se fuera para el fútbol de Arabia. No desmintió la oferta, pero dijo, No, la oferta nosotros- existe. Nosotros seríamos muy tontos si dejamos ir a Luis Díaz. El tema que a mí me preocupó de entrada es que, según las fuentes, Luis Díaz estaría dispuesto a aceptar la oferta. Si el club no la acepta, ok, entonces no habrá negociación. Pero si el club abre la puerta, ya no la abrió, Luis Díaz, ¿cómo así que Luis Díaz? No, pero con Luis disponibilidad Díaz, para no, ellos? Luis Díaz tiene contrato hasta el 2029, le dieron las garantías que él pidió, se gana un buen sueldo en el Bayern Múnich y tiene que respetar el contrato. Eso no es que me ofrecieron de allá y entonces me voy porque me van a duplicar el sueldo. Eso puede que pase aquí en Colombia, pero en Europa no pasa. Pero No también pasa. ha pasado. El Eh, señor Mbappé tenía contrato vigente con el PSG y se fue para el Real Madrid. Sí, pero... ¿Por qué? Porque entró en una huelga, demandó, pero se hizo fue de 6 todo. meses antes y en este momento hay una demanda de Todas las ha cientos ganado de Mbappé. miles de millones de dólares. Pero las dos primeras las ganó Mbappé. Las ganó Mbappé, pero siguen las demandas. El América de México, que es el equipo más fuerte de México, que entre otras cosas está a punto de ser vendido a Kraft en el 51%, esto es de la familia Azcárraga, La empresa Televisa. y la empresa norteamericana, quienes van a adquirir al América de México, serían norteamericanos. sí, norteamericanos, y tienen inversiones en clubes de la MLS Sí, señor. De la MLS y también del béisbol. y de la NFL también. Bueno, Bueno, Oscar Perea, que tiene 20 años, será refuerzo y llevará el número 22 en la camiseta. Zinedine Zidane fue presentado y anunciado como técnico de la selección francesa. Ya se sabía la noticia, se conocía desde febrero de este año. Manifestó el presidente de la Federación de Francia, que vienen conversando desde enero, y dijo el ¿se le presidente... cree? Eso es todavía más viejo. Puede ser más viejo. Porque a Zidane le ofrecieron nuevamente el Real Madrid antes y dijo, no, muchas gracias, yo estoy casado con la idea de dirigir Francia. Oiga, llevaba 5 años sin dirigir. Claro, y le ofrecieron el Manchester United hace año y medio y dijo, no, yo voy a dirigir Francia. Sí, eso estaba muy cocinado. Estaba cocinado. Además dijo el presidente, hablé con él y me dijo, presidente, yo sé ganar. No, pues claro, él sabe ganar. Además me parece interesante que sea un técnico de selección porque él es muy buen. Si algo sabe hacer Zidane es gestionar grandes talentos. Me parece que sabe lidiar con egos y en Francia debe haber uno que otro ego, ¿no? No, eso debe ser complicadísimo el camerino de Francia. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. Si a un equipo como Colombia le hubieran hecho 6 goles en el Campeonato del Mundo, ¿qué estaríamos diciendo hoy aquí? Porque es que a Francia le hicieron 6 goles. Sí, pero no, ellos son campeones. 6 goles Claro. por el tercer lugar. 6 goles y perdieron el partido. Pero ¿por qué el paralelismo? Ya se iba, Pero venga, ya se entonces iba. César Augusto, ¿por qué siempre el paralelismo con Colombia? Por lo que Superemos usted un dice. segundito No, lo de por lo Colombia. que usted dijo en el Usted tema me de regaña Durán. porque yo hablo de Lorenzo a veces. No, y lo usted que pasa es que ya no hay que hablar de trae Lorenzo. otra vez Pero mire, pero ¿sabe qué? Colombia. Por lo que usted dijo en el tema de Durán, no trascendentalicemos las cosas. Perdieron 6-4 y sí, ¿qué? No, Sí, pues, perdieron un partido. no, pues, se fue el técnico, sí, pues, pero ya estaba anunciado que se iba. Pero donde no estaba hubiera, anunciado hace pero 2 años. Donde no hubiera estado anunciado, se va. No creo. Lo votan. No la de creo. Champions. Lo votan. No creo. César. A un técnico que ha sido campeón y subcampeón del mundo, no lo votan tan fácil. Ah, pues yo le digo, Gareth Lo Southgate. que pasa es que usted sí es feliz sacando técnicos, pero... Gareth Southgate, el que estaba en Inglaterra, fue subcampeón de Europa,
Y lo echaron. Sí, pero una cosa es ser ganó subcampeón nada de Europa pa' y otra afuera, campeón mijo. y subcampeón del No mundo. ganó nada pa' Y con una afuera. selección que siempre jugó bien. Pero Gareth Southgate fue tercero también. No, tercero no, cuarto de un mundial. No, el del cuarto de un 2018. mundial y con un equipo que esperaban que fuera campeón. Sí, y entre- que se cayó. Cuando César. enfrentó a Colombia, ese equipo estaba César. disparado. Y enfrentó a Colombia y ¡pum! Se Entre enterró. ser tercero y cuarto de un mundial hay una diferencia tan bajita, tan bajita. Hay $2 millones en premios. Ah, pero sí, pero deportivamente hablando, pues Sí, una pero es diferencia mejor ser mínima. tercero que cuartos. Cuando usted pierde la semifinal y pierde el tercer lugar y le meten 6, Pero para ser Francia. ya porque había renunciado. Para ser Francia es igual de humillante. Ser Bueno, tercero que cuarto. Roberto Mancini aceptó ser el entrenador de la selección Es de buen Italia. entrenador. El presidente Giovanni Malagò dijo que era el candidato, que lo de Andrea Pirlo no se dio por el tema de que tenía un contrato con una casa de apuestas. Y por eso se fue Maldini, que era el director deportivo. Entonces ahorita llega Ranieri como director deportivo. El amigo de James. El histórico técnico, pero con él le fue bien. Le El fue bien, pero lo histori- apretó. Sí, el histórico técnico que ganó la Premier League con el Leicester y luego pues se pensionó como entrenador. Es un señor que sabe mucho de fútbol, ni más faltaba, y me parece que es mucho mejor entrenador Maldini que Andrea Pirlo. Es que Pirlo, ¿qué ha hecho como entrenador? Muy poquito. Sí, Pirlo no tiene una trayectoria No. de entrenador, pero es lo mismo que había hecho Scaloni de entrenador. Nada, que ha hecho De La Fuente como entrenador. Muy poquito. No, como que comer libro también tiene su mérito, ¿no? Ser un tipo No, que por enseña. eso, pero como aquí dicen que es que tiene que tener experiencia y tiene que ser ganador y tiene que ser técnico de élite para dirigir a Lo que Colombia. pasa es que cuando usted no tiene, mira, esto es como cuando me decía el Tino, que cuando él entró la primera vez a jugar en la selección, él hizo gol en la selección. Es lo mismo con los técnicos. Estos dos, De La Fuente y el señor Scaloni, en su primer mundial fueron campeones del mundo. Por eso, Entonces, por eso no quiere decir eso que no- haya que pero si tener usted es- muchos títulos o mucho pero, recorrido. Hay claro, que ser buen entrenador pero y si punto. usted es primíparo- y tener un dirigente que cree en uno como buen entrenador. Pero si usted es primíparo y le va horrible, pues entonces ahí no hay ninguna anécdota, ninguna moraleja. Chao, se fue y se va porque no tenía experiencia. ¿Cómo le fue a Lucas González en sus primeras intervenciones como entrenador? Bien. Yo creo que mal. Qué mal. A ver, récord de puntos con Águilas Doradas. Ah, En sí América sirven los terminó puntos. siendo primero en el todos contra todos. Le fue muy mal en las finales, sí es cierto, pero como usted dice que hay que rescatar otras cosas que no sean solo No, los por títulos. eso. A mí no me importa que al señor le haya ido mal. A mí no me importa que el señor haya fracasado en Argentina. A mí no me importa que no haya llevado a la América a las finales. Es buen entrenador. Es buen Merece entrenador. tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque detrás Pero- hay un directivo que es consciente de que es buen entrenador y que lo pueden nombrar. Pero ¿cuál ese consciente cuente si de que cuál es la hoja de vida. Julio y Marcelo lo echaron a los 6 meses. Ah, en bueno, América. pero ¿por qué lo contrataron? ¿Porque eran conscientes? No, lo echaron porque es que la presión de la hinchada... Nah. Mire, es que la A hinchada... Lucas no lo echaron por mire, presión de la a los hinchada. hinchas les encanta sacar los técnicos. No, 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 a no, los no. hinchas No, les no, no. encanta que No, haya César, revolcón no, en los no. equipos. Mire César, lo de venga, Millonarios, no, pero hombre. venga, Yo no había César, visto las César, pancartas César, no. de Millonarios en el partido contra el Bucaramanga. No, pero venga, Primer estamos en partido Lucas y ya González. ya hay pancartas de que fuera la directiva, Venga. de que fuera No, los es un absurdo, jugadores, es un absurdo. de que no sé qué. Por Pero venga, favor. venga, estábamos en América y Lucas. La misma Marcela Gómez dice que no fue por presión de ninguna hinchada. Eso dice Que- ella. No, que es Lo que porque, pasa es que- es porque había diferencias No. entre lo que ella pretendía deportivamente para el América y lo que él daba en América. Pero yo le digo Eso una lo dijo cosa. Marcela Gómez, Yo le no digo lo una estoy cosa. inventando El yo. perfil que tiene Tulio Gómez como dirigente es que si el técnico no rinde rapidito, lo saca. Porque el América cambia de técnico rapidito. Pero en 6 meses, este tipo lo echaron simplemente porque a Marcela no le gustaba y a Tulio no le gustaba. Y chao. Sí, Adiós. pero llegó porque les encantaba. Pero pues luego ya no. Bueno, Steven, pero oiga, lo de Millonarios sí es una... Hombre, esperen un poquito, está comenzando el campeonato, hay que apoyar, hay que respaldar. Además, la Pero inversión... yo veo la hinchada comprometida, la hinchada No, fue hay un al sector de la estadio. hinchada comprometida, sí, y hay Sí. un sector confiando, apoyando, eso está Ahora bien, que- pero hay otros 20 o 30 que tienen toda la libertad y la posibilidad de protestar, pero esas pancartas contra los jugadores, el jugador entra presionado al campo. Eso Pero no un es absurdo bueno. porque aparte Contra hay los mucho jugador jugadores, nuevo por Dios. también. A ver, hay unas críticas en el partido o al partido, como de pronto los cambios. Aquí las como se hicimos, planteó, sí, ayer las hicimos. que son netamente futbolísticas. Pero de ahí a tirar mala leche y mala vibra desde la fecha 1 es un verdadero Oiga, absurdo. Y un dato para corregir. Se equivocó Enrique Camacho en la conferencia de prensa. No ¿Por son qué? 16 mil millones la inversión de Millonarios este año. ¿Ah, no? En este medio año. 20 mil millones la inversión.
Ah, caramba. Ahí vi discriminado uno por uno. Fabián Bustos pidió 5 jugadores. Yo creo que ningún equipo Le trajeron 7. en un semestre ha hecho esa inversión recientemente, ¿sí? No creería, no. Pero El América, cuando Quintero hizo una inversión grande, pero no llegó. 20.000 millones, Es ¿no? que 20.000 millones, estamos hablando de 6 millones de dólares. Sí. 6 millones de dólares. Bueno, y antes de la pausa, para que nos metamos en otros temas, la International Board, Steven, y este sí es un escándalo chévere, admite que la expulsión de Embolo, jugador de Suiza, ante Argentina, fue un error arbitral. Contemos qué fue lo que pasó con la expulsión de Embolo. Resulta que Paredes supuestamente le comete una falta. El árbitro amonesta a Paredes. Luego interviene el VAR. Y en el VAR, por el video, se ve que Paredes no lo toca y que Embolo se tira. Entonces, por el VAR, el árbitro le retira la tarjeta amarilla a Paredes y se la pone a Embolo, que ya estaba amonestado, y se va del partido. Y por ese detallito, por esa bobadita, Suiza tuvo que jugar 60 minutos con uno menos frente a la selección argentina. Yo le decía ayer, creo que ayer le decía, hipotéticamente, si a Suiza no le echan ese jugador, muy difícil que pierda frente a la selección argentina. 60 minutos contra los argentinos con uno menos. ¿Qué invoca la International le Board? cuento una. Yo pensé que ya... No, es que le voy a explicar por qué dice la International Board que fue un error. Porque yo no entendería por qué fue el error. Sí, porque hasta donde yo vi... Porque todos dijimos, fue acertada la decisión del árbitro. Aplicable. Pero, según explica la International Board, la circular número 34 dice: el VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí. Es decir, el VAR tenía que haber llamado al árbitro. El árbitro le tenía que haber borrado la tarjeta amarilla a Paredes, pero en la jugada siguiente de la acción no podía intervenir. El árbitro no podía utilizar el VAR para sacarle amarilla a Embolo. El error es de procedimiento. El error es del árbitro. Claro. Del árbitro, porque el VAR supuestamente lo llama para identificación del jugador. Ahora, al final, digamos, se hizo justicia, pues se hizo justicia a través del reglamento. Sí, pero Embolo no debió ser amonestado por el VAR. Tuvo un error en el procedimiento, que es grave. Para los árbitros es gravísimo. Un error de procedimiento es más grave que cualquier otra cosa. Es más grave que echar mal a un jugador, es más grave que pitar un penal. Un error de procedimiento puede sacar a un árbitro de su carrera. Bueno, el árbitro de la final ya renunció, ¿no? Ya dijo, me voy feliz. Pero renunció fue porque se va por la puerta grande. Ya, sí, claro. Pitando la final. Oiga, le cuento esta. Gustavo Puerta, con contrato en Racing, él tiene contrato hasta junio del 2029, está presionando, estaría su equipo de trabajo presionando su salida. Está pidiendo que acepten la oferta que ha llegado desde Italia, particularmente el Bologna. Uy, le tengo una noticia de Puerta, lo que pasa es que no sé amigo si la mío, dar. 20 millones de euros es la cifra que están pidiendo por él después del Mundial. Estaba tasado un poquito menos antes del Mundial, ahora dicen por menos de 20 no se vende. En 10 estaba tasado. O sea, el doble. El doble. Vamos a ver si termina. A mí me gustaría en Italia, en el Bologna, me parece mucho más importante que estar en un equipo que va a pelear descenso en España. Sí, va a estar otra vez en la parte baja porque es difícil que Racing de Santander esté más arriba. Como Benfica, que descartó a Davinson Sánchez porque llegaron a 28 millones de euros y pues ellos ya le han dicho al Como muchas gracias por 33. Sí. Si no lo vendieron por 33, menos por 28. Por 28, claro. Pero Davinson puede cambiar de equipo porque está arriba en el mercado. Ya seguimos. José Torres pregunta, quiero saber si hay algún equipo en el mundo que haya salido campeón o ganador por ser el que más veces disparó a puerta. Solo queríamos un sexto partido, nada más. En medio de nuestra ignorancia hay algo de sentido común. No íbamos a salir campeones del mundo. No, es que los datos no se dan porque esos datos quiere decir que el equipo con esos datos va a ser campeón. No, son datos simplemente. Jaime Hernández dice, la verdad Montero no es un arquero de nivel. Si fuera así, sería el arquero titular de la Selección Colombia. Lo que sucede es que los periodistas en Bogotá lo han endiosado, como endiosan a Daniel Ruiz y a otros tantos jugadores de la capital. Al final, no son nada internacionalmente. Yo a don Jaime le digo, Montero es un arquero de categoría. Y sí, se equivocó en el partido frente a Boca,
pero eso no quiere decir que vaya a fracasar en Boca. Hay buen arquero. Yo creo que le va a ir bien en Boca y va a demostrar. Lo que pasa es que Montero a veces es un poquito sobrador, por lo menos así era en Bogotá, y se confiaba. No, y él con los pies no es el mejor. Sí, pero él no necesita ser el mejor no con los es. pies. Pero, por ejemplo, este fin de semana cometió algunos errores con los pies que pudieron haber No, pero los comprometido la errores graves defensa. fueron los de los 2 primeros goles. No, porque pero- en el tercer gol no le echen la pero- culpa que ese gol no lo tapa nadie. No, pero César, hay que corregir, pero deje que la gente le corrija y deje que la gente critique también. Que No, pero es que yo está no estoy, bien. pero tan estoy Yo dejando también que creo critiquen que lo es- estoy leyendo. Yo también creo Lo que pasa es que tengo derecho a opinar, ¿o no? No, sí, pero por Por supuesto, eso, César, pero como usted. Pero está bien criticar cositas. Yo digo que con los pies no es muy bueno. ¿Usted dice, cree- "No, con los pies usted tranquilo cree- que-". usted cree, como dice con don los pies Jaime- se equivocó este fin de semana. ¿Usted cree, y como dice comprometió don Jaime, momentos defensivos del ¿usted cree, como dice don Jaime, que Montero no es nada internacionalmente? No, yo no he dicho Ya- eso. ya me le parece fue un buen por arquero. eso. Ahora, Eso es lo que le estoy protestando. ahora, también lejos está de ser Oscar Córdoba, ¿no? Oscar Córdoba solo uno. No, pues es que Oscar Córdoba es el mejor arquero en la historia de Y Colombia. va a tener esa sombra, porque llegó al lugar donde estuvo el último colombiano. Bueno, se tendrá llama que Oscar demostrarlo, pero condiciones para hacerlo Córdoba. tiene. No, tiene. Y Es le buen sobra. arquero, es Y buen le arquero. sobra. Y yo creo que en Vélez aprendió muchas cosas. Esa historia se ha pues de que madurado. ahora resulta que Montero debió ser el arquero titular en el Campeonato del Mundo para muchos. Y ahora comete un partido malo donde hay errores con Boca y ya no sirve. No, Ya y Armani, internacionalmente y Armani que no es nada. Armani que Por es favor. extraordinario, también se comió unos goles bobos en River y momentos difíciles. Lo difícil aquí es que fue en el segundo partido, pero bueno, ojalá le tengan confianza y no lo vayan a sentar. Bueno, Carlos Gustavo Vivas Briceño dice, por favor me confirman qué pasó con Falcao y Andrés Ginás en Millonarios. Yo creo que Ginás va a estar con Millonarios en el partido con Junior. En ese partido seguramente Bustos va a salir con línea de 5 y va a estar el nuevo jugador de León, ¿cómo se llama? Barreiro. Steven Barreiro como titular en el juego de Barranquilla. Y Falcao, digamos que está a la expectativa, no se ha retirado, sigue en actividad, pero por ahora no está en Millonarios. Merielen Arena Pertus. Hablan de Falcao para un equipo de la otra división de fútbol de Estados Unidos, no la MLS, sino la otra división de fútbol de Estados Unidos. Le voy a averiguar bien eso. ¿Usted porque cree que a Falcao le alcanzaría para jugar en la MLS? Me lo lanzaron hace media hora, pero no es la MLS. No, pero le estoy preguntando, ¿cree que le alcanza hoy para jugar en la MLS? Pues es que se lesiona mucho, César. Pero yo creo que sí, salvo el tema de las lesiones, por fútbol yo creo que sí. Pero salvo el tema de las lesiones, lo que lo tuvo sin poder jugar en Millonarios fue en la lesión. Ahora, hubo una lesión que no fue, o sea, no fue por desgaste físico ni nada, fue un golpe en la cara que terminó No, y el otro fue fracturando. una caída, es que también estuvo muy de malas. A propósito de lesiones, operaron a Rodri de la espalda, una intervención menor, pero no se establece el tiempo de recuperación. Lo que dice hoy- fue el mejor jugador del Mundial. Y lo que dice hoy el diario AS es que el Madrid estaría cero interesado en ir por Rodri, a pesar de que Rodri sí quiere que vayan por él. Él se quiere ir del Manchester City. No, pero Florentino el sí tema- estaba interesado en llevarlo. Pero ya no, justamente Ah, bueno. porque Mourinho dice que no entra en su alineación, en su idea de juego. Si no entra Increíble, ¿no? Rodri, si no entra el mejor jugador del Mundial en la alineación de un técnico, yo cambio el técnico. Perdóneme. Yo cambio el técnico. Ya no puede cambiar porque acaba de llegar. Uy, bienvenido a la asociación. Pero no. pero así que ¿cómo cambia va a un decir? técnico? Pero, Porque- pero usted está seguro de que Mourinho dijo que Rodri no entraba en Pues su es esquema? una versión de AS, perdóneme. Si no le creo a mi propio medio, estoy pregado. Sí, le tiene que creer a su No, no, gente. no, Pero y- yo me resisto. Que ¿Pero por Mourinho qué? haya dicho que Rodri no le Mourinho- interesa. Pero, a ver, le voy a recordar un episodio mouriñístico. O el diablo. Mourinho ¿Mejor dijo, jugador del Mundial? Mourinho dijo que el arquero Diego López era mejor arquero que Iker Casillas. Bueno, pero ese es un concepto. Pero es lo mismo. Ese es un Él concepto. puede decir, No, Guardiola dijo, a mí no me sirven Thierry Henry e Ibrahimovic, y se fueron. pero él puede decir que a él le gusta más Tchouaméni o Camavinga que el señor Rodri. Y bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, sí lo puede decir, está bien. Y ha jugado, Pero decirlo, ha jugado en primera línea. mucho decirlo con- 8 oiga, días antes de ser nombrado el mejor jugador del Mundial, medio complicado. ha jugado mucho con Mastantuono en primera línea. Vamos a ver si sorprende poniendo a No, Mastantuono en Mastantuono, primera ¿cómo va a línea. poner a Mastantuono en primera línea? Es que Mourinho es un tipo revolucionario. Ese sí es revolucionario. Bueno, Merielen Arena Pertuso, Uy, amiga, nuestra amiga. qué grande. Un abrazo, Merielen. Quiero mandar un mensaje a todos esos hinchas de Nacional que piden 10 refuerzos y están inconformes. Tenemos una nómina base. Lo único que era urgente era el tema del arquero.
el equipo no está jugando torneos internacionales, salieron pocos. Entonces, esta noche se darán cuenta que no es necesario ni obligatorio abonarse para ir a apoyar. Hombre, yo no entiendo a los hinchas de Nacional. Los respeto profundamente, pero ¿están pidiendo más refuerzos? Pero no lo veo tampoco, no hay protestas, nadie está diciendo alguno que otro en redes. Por eso, pero es que algunos... Pero tienen una extraordinaria nómina. Le hacen un eco. Mire, Lucas González dijo, tengo la mejor nómina del campeonato. Y estamos buscando 3 jugadores, 3 alternativas. Otro arquero, un mediocampista y un delantero. Y se habla de 2 nombres. De Elías Cabrera, que lo dirigió en Argentina Lucas y lo conoce bien, que hoy es jugador de Tigre, fue jugador de Vélez, número 10, hombre joven, 23 años, y de Andrés Felipe Reyes, ¿usted lo recuerda? Que está jugando en la MLS, que es otro jugador que podría llegar al Atlético Nacional. Nacional siempre se mueve, Nacional es inquieto, Nacional está ahí. No, bueno, y Nacional va a pelear, pero firmemente. Camilo Uribe. Me parece triste que el fútbol se esté volviendo como los deportes de Estados Unidos, solo estadísticas. Ahora es más importante los kilómetros que recorre un jugador que el gol que marca. Ahora se mide cabezazos, tiros al arco, tiempo para recuperar la pelota, patadas en la izquierda o patadas con la derecha. Estoy parcialmente de acuerdo, le cuento. No, pero don Camilo, la estadística es fundamental. Lo que pasa es que la percepción y lo que es la esencia del juego es fundamental. Y eso hay que acompañarlo de la estadística. No, vea, la estadística clave es un apoyo. César, la clave de esto es ver los partidos. Si usted se basa solamente en la estadística, está frito. Va a salir a decir cualquier cosa. Porque un jugador puede interactuar un montón de veces con el balón, pero si la interacción no fue fructífera, pues entonces, ¿de qué hablamos? A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, un caso. América el semestre pasado, la crítica a los volantes de primera línea que tenían una efectividad en el pase del 87%, de los 2, de Josen y de Carrascal, del 87%, usted dice fenómenos. Pero todos los pases eran para el lado y para atrás, maestro. Bueno, por eso. Todos para el lado y para atrás. Por eso, todo eso hay que entenderlo. Para adelante, mire, el fútbol se juega para adelante. Por ejemplo, Ibrahimovic le dijo a los turcos, cuando los vio jugar, que eran un equipo, es que no puedo decir la palabra, pero empieza por C, porque todo era para el lado y para atrás, para el lado y para atrás. Y dijo, perdón, estoy viendo otro deporte, el fútbol es para adelante. Entonces, la estadística hay que acompañarla con los partidos. Hay que ver los partidos de fútbol. Pero mire, la estadística es tan clave que se contrató a Jürgen Klopp en el Liverpool por estadística, por la data. ¿Y sabe quién lo contrató? Una persona que habían llevado para ese análisis, que había llegado de Google, que no tenía nada que ver con el fútbol. Uy, pero y lo cuenta Klopp en su libro. Venga, con todo respeto, pero yo no tuve que haber estado en Google para darme cuenta que Jürgen Klopp era un señor entrenador cuando ya había ganado 2 Bundesliga, había ganado 4 Copas de Alemania y había llegado a una final de Champions. Sí, pero estaba, el tipo pero era un Google. Técnico solo de Alemania. No, pero con proyección internacional. Había muchos candidatos para llegar al Liverpool y a él lo escogen por eso que les estoy contando. Por ejemplo, la estadística dice que Suiza contra Colombia tuvo el 53% de la pelota y Colombia el 47%. Pero resulta que si uno entra a mirar la estadística, entre el Bedi, Akanji y Chaka, los 2 zagueros centrales, y el volante de marca, de los pases que hizo, que tuvo el equipo suizo, que ya le voy a decir cuántos son, los pases en total, 320 pases fueron de estos 3 jugadores, y fueron en el primer tercio del campo. Entonces, por eso uno tiene que manejar la estadística con criterio. Hay que verla. Mire, UEFA está furiosa. Ha sacado un comunicado donde... Está furiosa con Infantino. Critica la idea de vender el Mundial de Fútbol. El New York Times... Yo le pregunto, ¿esa idea es cierta? Pues, porque esa es una noticia que publicó... Es una noticia del New York Times. New York Times. No le estoy diciendo que sea cierta, pero le estoy diciendo la fuente, que es una fuente seria. Sí. Ellos dicen que hay una idea que habría salido de Infantino. El comunicado de la UEFA dice que ni FIFA ni UEFA, ni nadie es dueño del fútbol para venderlo. ¿Cuál es el lío? Lo que destapa hoy es el plan de la FIFA sobre la creación de una filial que se permitirá la entrada de capital privado para explotar financieramente los derechos comerciales y la gestión de torneos masculinos y femeninos, lo que va a permitir la entrada de inversores minoritarios a través de esa figura de filial. Pero eso no es vender la FIFA.
Eso es permitir que inversores minoritarios manejen torneos que no son tan grandes ni tan potentes para la entidad. Pero lo que dice UEFA, nosotros hemos sido los que hemos manejado este negocio. Sí, lo que pasa ¿Cómo es que... así que usted va a vender lo que no es suyo? No, de acuerdo. Y yo no creo que se pueda vender la FIFA así tan fácilmente. Lo que pasa es que hay una pelea entre Ceferín y algunos miembros de UEFA e Infantino que yo no sé a dónde va a llegar. Pero ese tema es violento. A mí la idea tampoco me parece tan atractiva. La FIFA que responda por los torneos mundiales, como ha sido, la UEFA por Europa y las confederaciones. Ahora, yo le acá la pregunto, Conmebol. usted tiene la gallinita de los huevos de oro, que es el fútbol, porque la tiene la FIFA. Claro. ¿La va a vender? No, Por eso. me parece una mala idea. Y Jonathan entiendo la Quintero. molestia de UEFA. Hola, me llamo Jonathan Quintero, escribo desde Seattle, en los Estados Unidos. Les escribo para pedirle un favor. No apoyen más la mediocridad de la selección Colombia. Escuchar al señor César sacando mil excusas, entre esas que solo tenemos 3 finales en toda la historia, nos intenta meter el cuento de que solo vamos a los torneos a participar y listo. No, señor César, debemos aspirar a más. ¿Quién quita que en una de esas seamos campeones? Pero para eso debemos empezar por exigir a los jugadores. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, don Jonathan. Es que yo no digo que no queramos más, claro que todos queremos más. Todos queremos que Colombia sea más en los torneos internacionales. Pero usted cree que diciendo que vamos a buscar la excelencia, que hay que dar un salto de calidad, que dejemos de ser mediocres es suficiente. Yo le pregunto, ¿cómo damos el salto de calidad? Es que eso lo podemos decir. Resulta que los jugadores dijeron, queremos jugar 8 partidos y les están dando en la mula porque no jugaron 8 partidos. Mi teoría es que el salto de calidad... Le están diciendo fracasados. Mi teoría era que el salto de calidad se daba cambiando al entrenador. Bueno, ese es un concepto válido. Ahora, yo pregunto, ¿se puede dar un salto de calidad cuando tenemos un jugador en la élite? ¿Se puede dar un salto de calidad entonces cuando no hay jugadores? Digamos, eso es más o menos, palabras más, que tenemos el entrenador que merecemos. No. Es que el entrenador de la selección Colombia no es para formar jugadores, perdóneme. Ni es para sacar jugadores de élite. Yo no he dicho eso. Eso lo sacan los equipos y los clubes que los tienen. Ahora, no tenemos un solo jugador de la sub-20 en la selección de mayores. ¿Usted cree que estamos trabajando bien en la base? A pesar de que Colombia es el 8º equipo en exportación de jugadores. Pero entonces, resulta que no hay un trabajo en la base serio. Pero están el faltando entrenador cosas. de mayores debería involucrarse con eso. Está involucrado. Ahí llevó al técnico de la sub-17 y al Mundial como asistente, al señor Biafara, ¿o no? ¿Eso le parece que es estar involucrado? Pero claro. Invitarlo a ser parte del claro, cuerpo porque técnico Peckerman durante un mundial. No, y además está metido con César Torres y con la sub-20. Y el señor Puerta se consiguió en la B y en la sub-20. Eso es importante. Ahora, eso hay que nutrirlo y hacerlo con más insistencia y fortalecerlo y pensar que cuando tengamos más jugadores colombianos en la élite, pues sí podemos empezar a exigir y a intentar llegar a instancias superiores. Pero estar de décimo en el mundial de décimo en el mundial y de 11 en el escalafón FIFA no es que sea tan malo. No me dice ¿sí? nada eso. Bueno, no me dice nada. Está bien. Lo mismo Ese es antes el del lío. mundial que no después. tenemos con qué comprar chicles en la esquina y queremos comer caviar. Se nos acabó el tiempo. Sigamos comiendo chicles toda la vida. Entonces. Mañana seguimos. No, comamos chicles, pero hagamos algo, trabajemos, busquemos, consigamos los recursos para comer caviar. Mañana seguimos. Chao, gracias. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.